Aquí estamos en los vestigios arqueológicos de Ingapirca, los vestigios incas más importantes que existen en el Ecuador actualmente. Los incas llegaron hasta aquí. Tupac Yupanqui, a mediados del siglo XV, decidió ampliar el imperio hacia el norte, llegando hasta Quito, y para ello montó un ejército de cerca de 200.000 guerreros, con lo cual emprendió esta conquista y lo consiguió, pero no sin librar antes duras batallas, y justamente en esta zona, que es zona Cañari, un pueblo original de esta parte del Ecuador, que luchó muy duramente, que tenía asentamientos justamente en esta zona de Ingapirca también, y por lo cual fueron castigados mediante el sistema de convertirlos en mitimaes, esto es, trasladarlos a regiones muy lejanas. Los indios de esta parte fueron enviados a Bolivia, parte del norte de la Argentina. Finalmente, el imperio inca se asentó en toda esta región del Ecuador durante algunos años, claro, porque ya no faltaba mucho para la llegada de los conquistadores. Y aquí nació un hijo de Tupac Yupanqui, Huayna Capac, y vivió durante largos años en lo que ahora es la ciudad de Cuenca, entonces la ciudad inca de Tomebamba. Huayna Capac fue el llamado a consolidar la presencia incaica en estas tierras del Ecuador hasta Quito. Y ese tema de los incas en el Ecuador es el de nuestro programa de esta noche. Buenas noches. Pachacútec, el noveno inca, es quien emprende la conquista de los territorios hacia el norte del Cusco y logra someter a algunas pequeñas naciones, sobre todo en la zona del valle del río Urubamba, alejándose unos 200 kilómetros de la capital. En el año 1460 ordena a su hijo, Tupac Yupanqui, que continúe la conquista más hacia el norte. Tupac Yupanqui monta un ejército de aproximadamente 200.000 hombres, disciplinado y jerarquizado, con admirables técnicas guerreras y con variedad de armas. Junto a este ejército van ingenieros y picapedreros, abriendo caminos y construyendo puentes. Hay llamas para ayudar a transportar mercadería y un sistema de aprovisionamiento y de refuerzos en caso de que sea necesario. En 5 años, este ejército llega hasta la zona de lo que hoy es Cuenca, en el Ecuador, donde Tupac Yupanqui funda la ciudad de Tomebamba, donde nace su hijo, Huayna Capac. Este es el sector de la antigua Tomebamba, llamado Pumapungo. Aquí Tupac Yupanqui mandó a construir una fortaleza que primero habría cumplido un papel militar administrativo y posteriormente una función administrativo-religiosa. Los muros de lo que fue un gran recinto ya no existen, ni siquiera sus ruinas. Todos los secretos están escondidos bajo tierra y fueron descubiertos recién en 1923 por el arqueólogo alemán Max Uhle. Estas son excavaciones arqueológicas que se realizan como parte del proyecto Pumapungo. El proyecto tiene una pequeña historia. Estamos en pleno barrio residencial de la ciudad de Cuenca, pero este terreno específicamente perteneció a un colegio de jesuitas cuya estructura principal, su edificio, todavía se levanta a un costado nuestro. Pero sobre la base de un plano diseñado el año 1923 por el arqueólogo alemán
Max Uhle, se conocía de la existencia aquí de vestigios incaicos de la ciudad de Tomebamba. El año 1981 se comenzó este proyecto de desarrollo arqueológico. El Banco Central del Ecuador compró estos terrenos y en ese sentido fue una fortuna que se tratara de un colegio. No hubo que hacer gran cantidad de negociaciones diferentes ni expropiaciones. Y por otra parte, un colegio siempre tiene terrenos libres, patios de recreo, de diversión para los niños, y por lo tanto aquí no había construcción. Se inició el proyecto en 1981 y hasta el momento, aparte de lo que ya se ha descubierto en cuanto a las construcciones, al trazado y otros elementos, ya se han encontrado aquí alrededor de 2 millones de partes de piezas artesanales o de cerámica. Y se han encontrado hasta el momento, y siguen encontrándose, 23 tumbas en este lugar. Esta es una de las tumbas a que hemos hecho referencia. Los restos están expuestos prácticamente en su totalidad. Es quizá interesante acotar que no se trata de momias. Esto no ha sufrido un proceso especial de conservación. Esta es una tumba. En otros casos están en pleno trabajo todavía. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando. ¿Cuándo encontraron esta tumba? Hoy día, ¿A qué horas aproximadamente? a las 9 más o menos. ¿Y han trabajado desde entonces? Sí, Son ahora casi las 2 de la tarde, de modo que son 5 horas de laborioso y cuidadoso trabajo que ustedes pueden apreciar para ir descubriendo los restos de esta tumba. Y así es lo que se ha podido rescatar en el patio de un colegio aquí en la ciudad de Cuenca. Pero indudablemente esto demuestra que mucho más está asentado bajo sus calles. De hecho, lo que fue la gran ciudad de Tomebamba. Tomebamba, durante la última época incaica, adquirió una importancia enorme. Tupac Yupanqui permaneció aquí en vida de su padre Pachacútec durante 10 años, conquistando a las tribus cañaris que habitaban la región. Posteriormente, durante su reinado, entre 1463 y 1493, se estableció largos años en esta ciudad. Bueno, la importancia de Tomebamba está íntimamente relacionada con el proceso de expansión y de conquista de los incas hacia los territorios del norte del Tahuantinsuyo, es decir, del Chinchaysuyo, que en la actualidad representa más o menos lo que es la República del Ecuador, especialmente la sierra. La conquista, nosotros entendemos, del norte se debió especialmente a causas de tipo económico. Es decir, al haberse expandido los incas en forma bastante grande hacia el sur, especialmente en el altiplano Perú-boliviano, de alguna forma empezó a sentirse una necesidad de contar con nuevas tierras ricas desde un punto de vista agrícola. Y eso nosotros creemos se encontraban justamente en esta región de lo que es actualmente el Ecuador, especialmente en la costa ecuatoriana. De ahí que los incas hayan realizado la conquista y se hayan esforzado, empeñado en conquistar todos estos territorios. Cuando Tupac Yupanqui llega acá a lo que es el Valle de Cuenca, en su conquista del Chinchaysuyo, se implantó en este sector especialmente debido a la resistencia que los cañaris, etnia que poblaba en esa época lo que es actualmente la provincia del Azuay y del Cañar, ofrecieron en la región norte, especialmente en lo que es la provincia misma del Cañar, ¿no? Es decir, esta resistencia obligó a los incas a contar con una plaza de tipo militar desde donde proyectar las nuevas conquistas, a la vez que resistir los continuos contraataques, podríamos, de embates que sufrían por parte de las etnias cañaris del norte. ¿Y esa plaza fue Tomebamba? Sí. Tomebamba se construye sobre un antiguo asentamiento cañari denominado Huapondeli. Consideramos que en los primeros 10 años que tuvo de
radicarse en este sector Tupac Yupanqui, a esta época se deben los primeros edificios, posiblemente, muy probablemente, edificios de tipo militar y de tipo calancas, como llamamos nosotros, es decir, depósitos de avituallamiento especialmente, ¿no? ¿Hay algo singular respecto al trazado definitivo que se intentaba o que se alcanzó a esbozar para Tomebamba? Sí, es un punto muy difícil de definirle si los incas encontraron con que había una similitud, una coincidencia, podríamos decir, entre el Valle de Cuenca, el sector donde se emplazó la ciudad de Tomebamba, y lo que es el Cusco, ¿no? Los ríos que de alguna forma delimitan al Cusco se reproducen con extrema exactitud en la zona del Valle de Cuenca, en lo que fue Tomebamba. Evidentemente, Tomebamba fue una ciudad que se había planificado. No sabemos si es que esta coincidencia fue, digamos, si este hecho fue coincidencial o si fue buscado por los incas. Pero, en todo caso, una vez implantados los incas, la ciudad se planificó para reproducir exactamente, incluso en sus diferentes barrios, a lo que es o a lo que fue, digamos, el Cusco, ¿no? ¿Y cuál fue el destino final de la ciudad de Tomebamba? Bueno, es un destino un poco trágico, podríamos decir, ¿no? Por un lado, es una ciudad que alcanzó un esplendor inusitado en poco menos de 50 años. Pero asimismo, este mismo esplendor inusitado se cortó violentamente más o menos en el año de 1530, a consecuencia de la guerra civil que enfrentó el imperio, especialmente, digamos, determinada por la disputa entre Huáscar y Atahualpa. Entonces Tomebamba fue destruida, completamente arrasada y posteriormente incendiada por las tropas de Atahualpa. Sobre las ruinas de Tomebamba se construyó la gran ciudad de Cuenca. Fue fundada por Gil Ramírez Tábalos en 1557, cumpliendo el sueño de Diego Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete y virrey del Perú. Este soñó con una ciudad y describió cómo tenían que ser sus calles, plazas, colinas, clima e incluso el declive del suelo. Su teniente encontró el lugar ideal en este valle que los indios cañaris llamaban Guapdondelig, que quiere decir llano grande como el cielo. Este lugar preciso en que nos encontramos se llama Los Molinos de Todos los Santos y tiene una particularidad difícil de encontrar en otra parte. Pero permítanme contarles la historia. Esto se llama de Todos los Santos porque aquí atrás pasa un estero que no se alcanza a divisar desde aquí y el puente que lo cruza justamente frente a este lugar se llama Todos los Santos. Bueno, un particular en este lugar empezó a hacer una excavación para una construcción personal, pero al estarse excavando aquí se encontraron restos de lo que parecían ruinas arqueológicas. Inmediatamente se detuvo la excavación para fines de construcción, se rodeó el sitio y se inició una excavación científica con fines arqueológicos. Y aquí, en lo que es ahora la moderna ciudad de Cuenca, que ya tenemos una cultura, la actual, se empezaron a encontrar primero restos de molinos construidos por los españoles cuando conquistaron esta tierra. Luego, ruinas incaicas de los hombres derrotados por los españoles, pero que habían llegado aquí no tanto antes que los españoles, menos de un siglo antes había llegado el imperio incaico hasta esta tierra. Y luego se encontraron además ruinas de construcciones de los primeros pobladores de esta zona, el pueblo cañaris. Los muros de construcción cañaris podríamos a grandes rasgos explicarlos diciendo que ustedes pueden advertir que la piedra no está pulimentada, la piedra está prácticamente en bruto y no está ensamblada tampoco con tanta precisión como se observa en los muros de construcción incaica. Son piedras en bruto amontonadas, puestas, claro, verticalmente, y además tienen una argamasa hecha de barro de aquí, justamente del estero que queda frente a esto, y estas piedras son de la misma zona, y decía, y están ensambladas con una argamasa hecha de barro
y madera. Son, como ustedes ven, de una construcción bastante más rústica que la que nos presenta posteriormente el Inca. Las ruinas arqueológicas de tipo incaico encontradas en este lugar corresponden a los aposentos de la ciudad de Tomebamba, fundada por los incas, y tienen una estructura inconfundible, típica ya de la época imperial. El calce de las piedras es perfecto, no hay una argamasa para unirlos, la forma convexa de las mismas tiene estas hornacinas típicas de forma trapezoidal, son 5 en este caso, y culminan, como es característico de la arquitectura incaica de este periodo, con un dintel que es un solo bloque que cruza la hornacina de lado a lado. En este mismo lugar, aparte del muro mismo de la ruina, se encontraron objetos artesanales de cerámica y de adoración, lo que hace pensar que quizá hayan estado colocados para tales efectos en las hornacinas. Ahora, todo este complejo tiene sobre el techo una masa de barro cocido, duro, lo que hace pensar también a los estudiosos que puede haber sido esto el suelo de una habitación superior a este muro. La parte española de estas ruinas está constituida básicamente por 2 molinos. Este es uno de ellos, el más antiguo, se atribuye a Núñez de Bonilla su construcción. Y en ambos han usado evidentemente los españoles piedras de las construcciones incaicas existentes cuando ellos llegaron. Por ejemplo, ¿se acuerda lo que hablábamos de los dinteles rectos en las estructuras trapezoidales de las hornacinas o de las puertas en las construcciones incaicas? Bueno, indudablemente una roca de esta extensión, de este peso, habrá sido la entrada a un templo, seguramente ha cerrado una puerta de dimensiones apreciables, y fue utilizada en este molino que es anterior a la fundación de la ciudad de Cuenca en unos 14 o 15 años. Era un molino de agua, ¿no? El agua venía por aquí y sale hacia arriba. Aquí estaba el motor con el agua y la molienda del grano propiamente tal se hacía arriba, pasando sobre estos 2 dinteles. El otro molino, que tiene una forma enteramente diferente y en que se han usado piedras sacadas de las construcciones indígenas pero formando un arco, es posterior a la fundación de la ciudad de Cuenca. El ciclo se cierra con 2 molinos que están en la parte alta y que son molinos de construcción española, pero ya durante el periodo de la colonia. Estos datan del siglo XVII. Este es uno de ellos, molino de agua también, y al lado hay otro. De modo que en este complejo tenemos la cultura cañari, luego llegan los incas, posteriormente los españoles antes de fundación de ciudad, luego durante la colonia estos molinos y finalmente hoy, como estamos aquí, la ciudad de Cuenca. ¿Cuántos siglos de historia están encerrados en este lugar de tan pequeñas dimensiones y que no fue descubierto sino hasta hace unos 10 o 12 años, en 1972? Cuenca es hoy una hermosa ciudad que se levanta en medio de un valle florido y que está jalonada de edificios construidos con el rojo o cremoso mármol de la zona. La topografía de Cuenca, así como el diseño urbanístico de sus calles, efectivamente recuerdan a la ciudad del Cusco. Es la tercera metrópoli de importancia en el Ecuador y en ella existen numerosas industrias. Es también una ciudad universitaria, considerada por muchos como la Atenas de Ecuador. En ella se desarrollan las letras y las artes, lo que constituye motivo de orgullo para sus pobladores. Estos forman un pueblo muy católico, amante de la paz, el trabajo y la hospitalidad. Una de las actividades que desarrollan con perfección sus habitantes es la artesanía, donde incluyen diversas variedades.
Una de ellas es la confección de ropa bordada con brillantes y hermosos colores. Otra es la fabricación de sombreros de paja toquilla, llamados también de Panamá, de Montecristi o de Jipijapa. Años atrás, estos fueron el principal producto de la región Azuaya y el cimiento de su economía. Aún hoy se exportan a todos los países del mundo, especialmente a Estados Unidos, Japón, Brasil, Alemania y México. Se elaboran con hojas de palmera hervida y secada al sol. La alfarería se desarrolla también en Cuenca desde épocas remotas. En el presente las técnicas son más elaboradas y existen diferentes organismos que se preocupan de enseñarle a los artesanos la composición, color y forma que deben darle a los objetos. Utilizan arcilla que la dejan secar durante 5 días. Cuando aún no está dura, la llevan al torno y la elaboran. Una vez fabricada la pieza, la recubren de un líquido para que quede brillante. La mayoría de los artesanos vive en el sector de San Joaquín, a 8 kilómetros del centro de la ciudad de Cuenca. En sus propias viviendas confeccionan los objetos que luego llevan a las grandes tiendas o industrias. En algunos casos los artesanos necesitan bastante espacio para trabajar y se instalan en las puertas de sus casas. Es el caso de los que se dedican a la cestería. Los objetos los fabrican con caña llamada duda, la que se encuentra en Payatanga, en el camino entre Guayaquil y Quito. Los artesanos pelan la caña y luego la tiñen con azufre y limón para darle el colorido. Fabrican canastos, pantallas, sombreros, cajitas y toda clase de objetos que luego se venden en los mercados de diferentes países. Así, Cuenca bien puede ser considerada una de las capitales artesanales de América Latina y una ciudad digna de conocer y admirar. Gobierno de Cuenca en la colonia o departamento de la Azuay durante la independencia fueron los nombres dados a lo que había sido el territorio cañari en la época precolombina. En 1880 se desmembró en 2 provincias, la de Azuay y la del Cañar. Esta última comienza unos 30 kilómetros al norte de Cuenca y es la zona donde se encuentra el complejo incaico de Ingapirca. Conoceremos ahora el complejo arqueológico de Ingapirca, que es lo que constituye el vestigio arqueológico más importante que existe actualmente en el Ecuador. Ingapirca queda a unos 80 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Se demora, sin embargo, bastante en llegar uno porque es relativamente escarpado y agreste el sendero. Y nos encontramos a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Estos vestigios arqueológicos fueron descubiertos por una misión francesa el año 1736. Pero apenas en el año 1968 fue tomado todo este terreno bajo la custodia del gobierno ecuatoriano por su valor histórico. Aquí originalmente hubo un asentamiento cañaris. La antigüedad, el origen, digamos, de ese asentamiento es relativamente incierto, pero hay historiadores e investigadores que sitúan la antigüedad de esto incluso en más de 1 milenio. Y posteriormente, naturalmente, llegaron los incas. Esto fue hacia el final del imperio incaico. Se instalaron aquí y sobre la cultura cañaris levantaron sus propios templos y construcciones. Este es el complejo que vamos a conocer ahora. Los vestigios de esta área son incaicos y corresponden a los restos de talleres artesanales y bodegas. Naturalmente lo que vemos es apenas casi la base de los muros. Debemos recordar que esto ha sido conservado desde hace pocos años y hasta hace no mucho tiempo incluso vivió gente en estas ruinas arqueológicas. La construcción de esta parte, aunque es incaica, en los sectores menores dedicados, por ejemplo, a la artesanía, tienen una mezcla, un pegamento que se sacaba
con tierra del río aquí cercano, y de esa característica es este tipo de construcciones. Ahora, los arqueólogos aquí encontraron objetos artesanales e incluso algunos trabajos en piedra que han servido para indicarles el oficio, la utilidad que se daba a lo que fueron las construcciones de esos vestigios. Y aquí está el Condamine. Esta ha sido otra zona de construcciones donde vivían los curacas, que eran los administradores en el Imperio Incaico. Y aunque no hay datos exactos de cuánta gente administraban, sí se supone que desde esta posición privilegiada con respecto al valle, administraban toda la zona, muy fértil por lo demás y principalmente dedicada a la agricultura, como se puede apreciar por el verde del paisaje. Este es el muro exterior de lo que se considera han sido aposentos en esta serie de construcciones, y nos ofrece una oportunidad espléndida para graficar lo que hemos dicho anteriormente. Esto es lo que llaman la construcción inca de segunda clase. La piedra está colocada en una forma más rústica, no está ensamblada con tanta precisión, y hay un pegamento, aquí entre medio hay pegamento. Este pegamento se le llamaba quillo caca, que significa lodo amarillo. Sin embargo, como ustedes ven, el muro viene en esta forma y al llegar a la puerta se transforma en la construcción de primera clase, en que no hay ningún pegamento. Miren ustedes el ensamblaje perfecto de las rocas aquí y sin ningún pegamento. El punto exacto de diferencia está aproximadamente por aquí. Hasta aquí hay pegamento, y construcción de segunda clase, y acá no. La piedra está realizada en forma ligeramente convexa, vale decir como un pequeño almohadoncito, y esto aparentemente lo hicieron los incas para eliminar la sensación de dureza de la construcción de piedra. Ablanda un poquito a la vista la construcción pétrea el hecho de que la roca sea tallada en forma convexa. Ahora, aposentos decíamos, pero ¿de quiénes? Hay teorías. Podrían haber sido aposentos de los sacerdotes, de la casta religiosa, o de las vírgenes del sol. El aposento que se encuentra inmediatamente a la izquierda, al entrar uno a esta construcción, ha sido de particular importancia porque era el que se encontraba en mejor estado de conservación de todo este lugar, y por lo tanto tuvo mucha importancia para fines de conocer cómo había sido exactamente la arquitectura de este lugar y para fines de imaginar o diseñar la posible reconstrucción, o al menos dibujarla para fines de reproducción gráfica. Hay un dato muy curioso respecto a esta habitación, y es que tiene exactamente las mismas dimensiones que el cuarto que Atahualpa tuvo que llenar 2 veces de plata y 1 vez de oro para pagar su rescate. Todos los muros de este cuarto contienen hornacinas del tamaño que encuentra uno habitualmente en las construcciones incaicas, de forma trapezoidal. Se supone que aquí, si no han habitado sacerdotes, podría haber sido este un lugar también de adoración para las vírgenes del sol. La historia de las vírgenes del sol, a grandes rasgos, es la siguiente. Un funcionario recorría las principales aldeas del imperio 1 vez al año y seleccionaba muchachitas de aproximadamente 10 años. Estas eran llevadas a un lugar donde pasaban una segunda prueba, quedando las más hermosas para un entrenamiento de aproximadamente 4 años. Durante este entrenamiento, algunas de ellas eran sacrificadas. Su vida era sacrificada al sol, lo que era considerado un gran honor. De las que quedaban, finalmente, las más hermosas eran conducidas al Inca, que seleccionaba de entre ellas algunas para sus esposas y asignaba a otras para esposas de los nobles.
Las vírgenes del sol pasaban a constituir una propiedad del Inca y cumplían ciertos rituales religiosos además. La cabeza del Inca, o Ingañao, es un perfil en la roca de aproximadamente 25 metros de largo o de alto, si ustedes prefieren. Tiene la formación natural y habría habido alguna pequeña intervención humana en la perfección de sus rasgos. Puede ser la escultura de Tupac Yupanqui o de Huayna Capac o incluso de Atahualpa. La Inga Chungana es un tallado en roca natural y puede haber sido un lugar recreativo o un lugar mágico ceremonial. Esto es un Intihuatana. Al suroriente del Templo del Sol se encuentra el santuario cañari de Pilaloma. En su patio, en torno a un bloque de piedra, se encontró una gran tumba con 11 cadáveres. Al parecer unos 500 años o más antes de la llegada de los incas, se enterraron allí a 10 servidores y una sacerdotisa cañari. Posiblemente se trató de la primera de una larga serie de mujeres que estuvieron a cargo del santuario, la sacerdotisa. En el sector nororiental es interesante la presencia de un piso de cerámica encontrado in situ, lo que es un elemento que constituye una novedad en el Ecuador. En el sector oriental se encontraron en 1975 una serie de construcciones circulares en forma de pozos, y estos han sido interpretados como depósitos de granos o como sitios para la preparación de arcilla utilizada en la cerámica, según algunos especialistas. Pilaloma constituyó el centro poblacional de Ingapirca y el Templo del Sol habría sido el centro religioso, mientras Pilaloma era el lugar dedicado a las viviendas. La construcción que domina el conjunto, llamada tradicionalmente, pero erróneamente, el castillo, es la elipse. Se encuentra construida sobre una base de roca original, de manera que lo visible es un revestimiento con bloques de piedra tallada sobre esa mencionada roca. Tiene 37 metros de largo por 12 de ancho y su altura varía entre los 3 y 4 metros. En la parte del frente de esta estructura se encuentra la entrada, una amplia puerta de forma trapezoidal. Está abierta en el muro de contención del terraplén y da acceso a un pequeño relleno cuadrado donde hay una hornacina grande decorativa, y de allí parten 2 escaleras hacia ambos costados que dan acceso a la plataforma superior. La superficie de esta estructura principal tiene forma de elipse, lo que ha hecho pensar quizá en alguna relación con la trayectoria de los planetas. Naturalmente, este era un lugar donde se conjugaba la adoración religiosa, los fines administrativos, los fines ceremoniales y militares. Sobre esta superficie se encuentran 2 santuarios. Esta es la única construcción que se encuentra en el lugar. Llama la atención tratándose de un santuario que esté hecho en base a construcción de segunda clase, como se le llama, con pegamento, y consta de 2 recintos exactamente iguales en dimensiones y en su forma. Hay unas cuantas hornacinas al nivel que ustedes pueden apreciar en el muro divisorio y en los muros exteriores, y hay hornacina grande en el muro sur. Este es el muro sur y es el frontis de toda esta construcción principal de la elipse, y en el muro norte también hay una hornacina grande. Esto se repite en el santuario del otro costado. Ahora, están situados los santuarios uno al este, mirando hacia el sol naciente, y el otro al oeste. Cada uno tiene una puerta. La puerta es el lugar donde yo me encuentro, y desde aquí se proyecta
la adoración de este santuario hacia el oeste, hacia el sol poniente. En la provincia de Imbabura, ubicada a 110 kilómetros al norte de Quito, han sobrevivido numerosas parcialidades indígenas que aún hoy dan pruebas fehacientes de considerable capacidad intelectual y destreza manual. Es célebre la industria de tejidos de los indios otavaleños y tradicional su mercado sabatino que muestra la supervivencia, alegría y color de lo indígena. Los otavalos llevan en su sangre parte del ancestro y de la historia del hombre ecuatoriano. Su presencia en estas tierras se remonta a milenios antes de Cristo. Sea como miembros de pequeños grupos étnicos, de tribus poderosas o de confederaciones, en el hombre ecuatoriano no solo se arraigó experiencia agrícola, comunal, hermandad en la colaboración social y rituales supersticiosos, sino que también se encendió la preeminencia del poder militar. En tales circunstancias llegó y se extendió la conquista de los incas. Cuando los incas llegaron a las tierras que hoy son el Ecuador, encontraron a diversos pueblos. En la sierra, por ejemplo, a los cultura y eran sumamente belicosos. También los otavalos, que tenían un alto desarrollo textil. En la selva estaban los jíbaros, reducidores de cabezas, y en la costa, pequeñas comunidades dedicadas a la pesca. Los incas se interesaron por el oro, por los tejidos, por el pasto para sus llamas y por las conchas tropicales que pasaron a ser utilizadas como parte de los ceremoniales religiosos. Algunos de estos pueblos del Ecuador tenían un alto desarrollo en la orfebrería y la cerámica. Y una muestra importante de esto se encuentra actualmente en el Museo del Banco Central en Quito. En la capital del Ecuador, antigua sede del gobierno de Huayna Cápac, se encuentra el museo más importante del Banco Central del Ecuador, organismo encargado de mantener y preservar el patrimonio cultural del país. Entre los vestigios cerámicos más antiguos encontrados en los Andes centrales, se ubican los pertenecientes a la cultura valdivia, que se desarrolló entre los años 3200 al 1800 a.C. Hasta el día de hoy asombran la madurez artística y técnica con que plasmaron las figuras. Entre los años 1800 y 1500 a.C. surgió la cultura chorrera. Se puede considerar la cultura netamente ecuatoriana. Fue la más extendida e inició rasgos que evolucionaron posteriormente hacia manifestaciones más modernas. Después de la cultura chorrera, surgió la cultura Bahía de Caraqués, que se extendió por gran parte del litoral. Durante su desarrollo apareció por primera vez el urbanismo, es decir, la planificación consciente de la ciudad. Desarrollaron la agricultura, la pesca, la artesanía y la minería. La cultura tuncahuán floreció entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo en las provincias de Chimborazo, Cañar y Azuay. Desarrollaron una extraordinaria tecnología en el arte cerámico, donde la forma y la función se asocian simbólicamente. En esa misma época se desarrolló la cultura Jamacoaqui. Su cerámica se caracteriza por la forma escultórica y por el uso de una variedad de pigmentos aplicados en la pintura post-cocción. Constituyeron un pueblo de cazadores, pescadores y agricultores. Sembraron maíz, algodón y yuca. Estaban divididos en diferentes clases sociales, donde el sacerdote tenía especial importancia. Una de las culturas ya más tardías fue la denominada Milagro Quevedo, que ocupó una extensa zona de la costa ecuatoriana. Eran hábiles orfebres, pero su cerámica fue pobre en factura y decoración.
La cultura manteño se extendió por la costa desde la bahía de Caraqués hasta la isla Puná. Fueron los únicos habitantes costeños que emplearon la piedra en sus construcciones. El pueblo de esta cultura fue aficionado a los sacrificios y ritos religiosos. Habitaron una zona fértil donde cultivaron maíz, yuca, porotos, papas y ají. En su cerámica emplearon diversos elementos decorativos, como líneas, figuras humanas y de animales. Las formas de sus ceramios fueron también de gran variedad. Los Cañaris vivieron en la sierra sur del Ecuador, en las tierras que hoy ocupan las provincias del Cañar y Azuay. Fueron gente indómita, de manos hábiles, dueños de ricos yacimientos auríferos y excelentes artífices que dejaron incontables objetos de arte a la posteridad. En su cerámica hay vasijas semiglobulares y vasos de diferentes tamaños, muy bien decorados con líneas, figuras, etc. La influencia de la cultura incaica en el Ecuador se dejó sentir a mediados del siglo XV. Allí siguieron desarrollando las técnicas y figuras cerámicas que les eran características. Entre estas destacan el quero o vaso ceremonial y el aríbalo, ceramio utilitario. El sol de oro es una de las piezas principales que se encuentra en este museo. Representa la encarnación de varios seres mitológicos y es uno de los símbolos de la cultura ecuatoriana. La conquista de Quito le significó a Túpac Yupanqui muchas y muy duras batallas contra los pueblos circundantes, particularmente los ya mencionados cañaris o los paltas. Cuando lo consiguió, trató de consolidar esta conquista, estableciendo prácticas y relaciones sociales y religiosas, construyendo monumentos, templos y fortalezas. Pero los pueblos del área continuaron sublevándose continuamente. Y fue solamente al cabo de 17 años de lucha continua que se consolidó esta conquista ya bajo Huayna Cápac. Uno de los episodios más sangrientos de la lucha por la conquista del reino de Quito se libró aquí, en Yaguarcocha o Lago de Sangre. Su nombre se debe a que, según cuentan las crónicas, fue tal la cantidad de muertos y heridos que hubo durante la batalla que las aguas del lago se tornaron rojas con la sangre de 30.000 víctimas. La contienda se desarrolló entre los xiris y los incas. Los xiris eran los jefes de la tribu de los caranquis, llamados también caras, y que constituían uno de los grupos más importantes de los que habitaban cerca de Quito. A esta tribu pertenecía la princesa Paccha, con quien se casó Huayna Cápac. De la unión de ambos nació Atahualpa, que años más tarde sería coronado inca en estas tierras. En los territorios de lo que hoy se conoce como provincias de Imbabura y Carchi, moraban pueblos altivos. Jamás se rindieron totalmente a las conquistas de los quitus, de los incas o de los propios españoles. Han quedado recuerdos imborrables de la obstinada resistencia que presentaron los nativos a los invasores. Pero la historia no solo tiene recuerdos amargos. También subsisten creencias y tradiciones que rememoran etapas felices. Una de ellas es la fiesta criolla que se celebra durante la festividad de San Pedro en la provincia de Pichincha, cerca de Quito. Una de las danzas típicas en este día es la de la rama, donde los bailarines portan un palo del que cuelgan varias gallinas. Luego del baile, estas son obsequiadas al patrón. Su origen se remonta a la época de la colonia, cuando existían los huasipungueros. Estos eran una especie de inquilinos a los cuales el propietario del fundo les otorgaba tierras y semillas en pago por su trabajo. Cada 29 de junio, los huasipungueros se reunían e iban donde el dueño de la hacienda a ofrecerle el producto de la siembra. Hoy las costumbres se han modificado un tanto, aunque sus raíces principales permanecen. Es así como cada 29 de junio
el dueño de la hacienda hace una gran fiesta para sus empleados y estos llegan disfrazados, con trajes simbólicos y cantan y bailan para animar la reunión. Luego todos juntos comparten la comida típica de esta fiesta, que consiste en diversas variedades de carne, maíz, papas y arroz. El pueblo quiteño, callado y más bien introvertido en la vida diaria, da rienda suelta a su alegría e imaginación durante estas fiestas tradicionales. En la de San Pedro se reúnen también en la casa patronal los amigos y parientes del dueño de casa. Entre los vestigios arqueológicos de la época prehispana que aún subsisten cerca de Quito, sobresale el Pucara de Rumicucho. Está ubicado solo 30 kilómetros al norte de la capital y a 2.400 metros sobre el nivel del mar, dominando el valle equinoccial por donde pasa la mitad del mundo. Muchos de los materiales encontrados en el lugar son de procedencia inca. ¿Cuáles fueron las huellas dejadas por el imperio durante su ocupación de esta zona? Bueno, los incas en realidad ocuparon principalmente la región interandina y su influencia mayor creo yo que radica en la tecnificación del cultivo de la tierra, quizá la mayor tecnificación en el pastoreo de camélidos y en la actividad textil fueron quizá los aspectos más sobresalientes de la cultura inca en la Sierra Norte del Ecuador. De otro lado, pues los pueblos que fueron sometidos, que se anexaron al imperio de los incas, mantuvieron sus tradiciones, sus costumbres, sus sistemas de organización, más libremente de lo que habrían sido forzados a cambiar en las zonas centrales donde los incas fueron dominando más pueblos, ¿no? En las en las zonas periféricas creo yo que el sistema del imperio inca fue más bien flexible, no completamente absorbente como se dio en otras áreas. Aunque se presume que los incas tomaron posesión de esta fortaleza, no existen documentos históricos que se refieran expresamente a Rumicucho. Llama la atención que, siendo un lugar que sobresale claramente en medio del terreno llano, no haya sido observado ni descrito por los primeros viajeros y cronistas coloniales. Algunos documentos referentes a la región equinoccial dejan entrever que esta fue intensamente poblada en tiempos prehispánicos. Ciertos cronistas españoles hablan de la importancia de la zona de El Quito como centro de observación de los solsticios y equinoccios y lugar de ceremonias en honor del sol. Durante la colonia se aprovecharon las piedras del monumento para realizar construcciones nuevas, algunas de ellas en el mismo Quito. Estamos en el cerro El Panecillo, coronado por una imagen de la Virgen, desde el cual se domina toda la ciudad de Quito. Aunque trepa algo por los cerros, la ciudad se extiende básicamente de norte a sur. Aquí inmediatamente bajo nosotros está el barrio antiguo, el barrio colonial, y más allá se ven las modernas edificaciones de esta capital del Ecuador que ya cuenta con 1 millón de habitantes. Y es una mezcla, hermosa por cierto, de lo antiguo, lo colonial, con lo muy moderno. El rostro antiguo o colonial de la ciudad de Quito tiene ya más de 400 años de historia, y es precisamente este sector el que confiere el mayor atractivo a la metrópoli. Una ciudad cuyo gran tesoro se encuentra en los numerosos conventos e iglesias que encierra. Están diseñadas y construidas con tanta belleza que hoy se encuentran entre las más admiradas del mundo. Encierra armonía en medio de su aparente desorden arquitectónico, ya que existe una relación coloquial entre esta parte de la urbe y el paisaje que la circunda. Las cúpulas, las torres y los tejados riman con las colinas, los riscos y las tajaduras de la sierra cercana. En esta simbiosis con la naturaleza y en su arquitectura de antaño radica la personalidad de Quito. Pero a medida que la ciudad fue creciendo, aparecieron también las modernas construcciones de cemento,
Estas han conquistado las sinuosidades periféricas de la urbe y las praderas cercanas. Hoy, las grandes avenidas y las nuevas zonas de viviendas establecen un curioso y pintoresco contraste con la caprichosa sinuosidad de las calles céntricas. La pátina del tiempo está presente en esta ciudad de dos rostros, con rasgos perceptiblemente distintos, pero que en su conjunto forman un todo armonioso. Antes de morir en Quito, Huayna Cápac dispuso que su hijo mayor, Huáscar, gobernara el Cusco y las provincias del sur, y su hijo mayor, Atahualpa, gobernara Quito y las provincias del norte, como una demostración del cariño que tenía por estas tierras en las cuales, después de todo, él había nacido. 5 años después de la muerte de Huayna Cápac, estallan las guerras entre Atahualpa y Huáscar por el dominio total del imperio. A la postre vence Atahualpa, pero el imperio queda debilitado por divisiones, por odiosidades internas, porque aún había muchos partidarios del derrotado Huáscar. Y este es uno de los factores que contribuyen a la facilidad con que los conquistadores hacen caer al imperio inca. El tema de la conquista del imperio inca por Francisco Pizarro en 1532 será el de nuestro próximo programa. En enero de 1531, Francisco Pizarro salió de Panamá rumbo a la conquista definitiva del Perú. Iba en 3 embarcaciones, acompañado de 180 soldados y 26 caballos. El 15 de noviembre de 1532, después de numerosas vicisitudes, recién logró llegar a Cajamarca, donde se encontraba el Inca. Con extraordinaria facilidad, tomó prisionero a Atahualpa, quien ofreció y pagó un fabuloso rescate para salvarse. Numerosas intrigas y razones de Estado lo condenaron. A los 9 meses de prisión, fue ejecutado. Los españoles quedaron dueños de un imperio vasto, rico y admirablemente organizado en lo social, político y económico. La expansión incaica hacia el norte y particularmente su presencia en el Ecuador han sido el tema de nuestro programa de esta noche. Una presencia en el Ecuador que tiene testimonios tan reales, vigentes hoy, como son las impresionantes ruinas de Ingapirca, en las cercanías de Cuenca, y el hecho de que aún hoy se está excavando dentro de la misma ciudad, porque allí fue donde estuvo exactamente la ciudad inca de Tomebamba. De modo que podemos esperar incluso en esta zona nuevos descubrimientos de la presencia de los incas. Muy buenas noches.